Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras suturaba una laceración en un estudiante universitario que se había metido en una pelea de bar. Era solo otro jueves por la noche en el departamento de emergencias, el tipo de turno donde alternas entre lesiones mundanas y emergencias que amenazan la vida sin mucha advertencia. Llevaba trabajando en el Hospital St. Catherine's durante 3 años y me había establecido en un ritmo cómodo con mis colegas. Me conocían como la doctora Sarah Mitchell. Competente, calmada, bajo presión, quizás un poco reservada. Lo que no sabían era que antes de la escuela de medicina, antes de la bata blanca y el estetoscopio, había usado un uniforme completamente diferente. Nunca hablaba sobre mi tiempo en la Marina. No porque me avergonzara, para nada, sino porque había aprendido temprano que revelar mi pasado militar cambiaba la forma en que la gente me veía. De repente ya no era solo Sarah. Me convertía en una curiosidad, en tema de conversación, en alguien a quien agradecer por su servicio de esa manera incómoda que incomodaba a ambas partes. Los residentes jóvenes me miraban diferente, oscilando entre la reverencia y el escepticismo. Los médicos más antiguos me bombardeaban con preguntas o, peor aún, hacían suposiciones sobre quién era basándose en estereotipos obsoletos. Así que lo mantuve para mí misma. Mis 8 años como médica de la Marina, incluyendo 2 despliegues en Afganistán y 1 en Irak, permanecieron guardados en una parte de mi vida que había cerrado deliberadamente. Las pesadillas venían con menos frecuencia ahora, y la hipervigilancia se había desvanecido principalmente en un estado de alerta general que en realidad me servía bien en emergencias. Había construido una nueva vida, una vida civil, y estaba contenta de mantener esos mundos separados. Eso cambió una lluviosa noche de noviembre. Estaba revisando análisis de laboratorio cuando llegó la llamada de la ambulancia. Hombre de 32 años, herida de bala en el hombro y la parte superior del pecho. Signos vitales estables pero deteriorándose. ETA 4 minutos. Las heridas de bala no eran poco comunes en nuestro hospital urbano, aunque siempre exigían atención inmediata. Alerté al equipo de trauma y me dirigí a la bahía, repasando los protocolos en mi mente. Los paramédicos irrumpieron por las puertas, recitando signos vitales y el mecanismo de la lesión. Algo sobre un robo que salió mal, aunque los detalles no estaban claros. Pero no fue la información médica lo que me hizo congelarme a mitad de paso. Fue el rostro del paciente, incluso pálido y retorcido de dolor, incluso años mayor y marcado por nuevas cicatrices. Lo reconocí instantáneamente. Teniente comandante Marcus Reeves. Habíamos servido juntos en Kandahar, parte de una unidad médica conjunta que apoyaba las operaciones del equipo SEAL. Había sido un joven teniente entonces, uno de los operadores a quienes habíamos remendado más veces de las que podía contar. Y aquí estaba, en mi camilla, sangrando en mi departamento de emergencias. «¡Movamos gente!», me escuché decir, volviendo a enfocarme. Cualquiera que fuera la historia personal que compartíamos, ahora mismo era un paciente de trauma que necesitaba intervención inmediata. Lo transferimos a la sala de trauma, y mis manos se movieron con eficiencia practicada, cortando su camisa, evaluando las heridas, ladrando órdenes para productos sanguíneos e imágenes. La bala había entrado justo debajo de su clavícula, y por la trayectoria, me preocupaba el compromiso vascular. Su presión arterial estaba bajando a pesar de la reanimación agresiva con fluidos. Necesitábamos llevarlo al quirófano, rápido. «Marcus», dije, inclinándome cerca de su oído mientras el equipo trabajaba a nuestro alrededor. «Marcus, ¿puedes oírme?» Sus ojos, nublados por el dolor y el shock, luchaban por enfocarse. Entonces algo parpadeó en ellos. Reconocimiento, confusión, incredulidad. «¿Doc?» Su voz era apenas un susurro. «¿Doc Mitchell? ¿Qué demo?» «Conserva tus fuerzas», le dije, apretando su mano brevemente. «Vamos a cuidarte, como en los viejos tiempos, excepto que con mejor equipo y electricidad de verdad». Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro antes de que hiciera una mueca de dolor otra vez. «¡Qué mundo tan pequeño, no, señora!». Esa palabra, señora, quedó suspendida en el aire, una reliquia de otra vida. Vi a un par de enfermeras intercambiar miradas, pero no había tiempo para explicar. La tomografía mostró lo que había temido. La bala había rozado su arteria subclavia. Necesitábamos cirugía vascular, y la necesitábamos ahora. Me quedé con él todo el camino al quirófano, coordinando con el equipo quirúrgico. No era inusual que un médico de emergencias entregara el caso a cirugía, pero me encontré reacia a irme. Este no era solo cualquier paciente. Este era un hombre junto al que había trabajado en una tienda de hospital de combate. Alguien con quien había compartido los peores días de mi vida.
Alguien que entendía cosas sobre mí que nadie más en este edificio podría comenzar a comprender. La cirugía tomó 6 horas. Terminé mi turno, pero no me fui a casa. Esperé en la sala de espera quirúrgica, bebiendo café terrible y pretendiendo leer revistas mientras mi mente vagaba de vuelta a bases de operaciones polvorientas y el sonido ensordecedor de helicópteros trayendo guerreros heridos. Cuando el cirujano vascular finalmente emergió, me levanté tan rápido que casi derribé mi café. «Está estable», dijo el doctor Patterson, quitándose su gorro quirúrgico. Fue difícil por un momento. Esa arteria estaba más dañada de lo que pensábamos, pero logramos repararla. Sin complicaciones, debería hacer una recuperación completa. El alivio que me invadió era desproporcionado para lo que un colega profesional debería sentir, y vi la curiosidad en los ojos de Patterson. «Es un viejo amigo», ofrecí. Era la explicación más simple, aunque apenas rozaba la superficie. Visité a Marcus en la UCI la mañana siguiente antes de mi turno. Estaba despierto, aturdido por la medicación para el dolor, pero lo suficientemente alerta para registrar mi presencia. «Escuché que salvaste mi vida», dijo, su voz áspera. «Todo el equipo lo hizo. Yo solo los apunté en la dirección correcta». Revisé sus monitores, cayendo en el patrón familiar de la evaluación de un médico, aunque técnicamente ya no era mi paciente. «Todavía minimizando tu papel, ya veo». Hizo una mueca cuando intentó ajustar su posición. «Algunas cosas nunca cambian. Aunque debo decir, Doc, eres la última persona que esperaba ver cuando desperté en un hospital civil en Chicago. La vida toma giros inesperados», dije, ayudándolo a ponerse más cómodo. «La última vez que supe de ti, todavía estabas en servicio activo». Lo estaba. Me retiré hace 6 meses. Demasiados despliegues, demasiadas llamadas cercanas. Los jefes sugirieron que era hora, y por una vez, estuve de acuerdo con ellos. Estudió mi rostro. «¿Y tú? ¿Cuándo saliste?» «Hace 5 años. Hice mi residencia aquí y me quedé». Acerqué una silla. «Marcus, ¿qué pasó?» Los paramédicos dijeron algo sobre un robo. Su mandíbula se tensó. «Lugar equivocado, momento equivocado. Estaba saliendo de una reunión de grupo de apoyo para veteranos. Sí, lo sé, sorpresa que realmente vaya a esas cosas. Y vi a este chico tratando de robar a un hombre mayor. No podía simplemente pasar de largo, ¿sabes? Resultó que el chico estaba armado y tenía el gatillo fácil. Dios, Marcus. El viejo está bien, por cierto. El chico huyó después de dispararme. La policía todavía lo está buscando». Hizo una pausa. Luego añadió en voz baja. «Se sintió raro recibir un disparo en Chicago. Casi se sintió más raro que recibir disparos en Hellman. Al menos allí lo esperabas». Sabía exactamente a qué se refería. Esa extraña disonancia cognitiva de traer tu mentalidad de guerrero a casa, donde ya no encajaba del todo. Hablamos un rato más, con cuidado al principio, luego con creciente facilidad, volviendo a caer en la camaradería que habíamos compartido en otra vida. Me contó sobre su transición a la vida civil, las luchas y las pequeñas victorias. Me encontré compartiendo cosas de las que no había hablado en años. La dificultad de practicar medicina en un lugar donde las apuestas se sentían simultáneamente más altas y más bajas que en una zona de combate. Durante los siguientes días, encontré razones para revisarlo con más frecuencia de la estrictamente necesaria. Las enfermeras de la UCI comenzaron a darme miradas cómplices, pero no me importaba. Se sentía bien hablar con alguien que entendía esa parte de mi vida, que no necesitaba explicaciones o contexto para referencias a tics o evacuaciones médicas, o la particular calidad del silencio que cae sobre una sala de trauma cuando te das cuenta de que estás perdiendo la batalla. Fue durante una de estas visitas que el doctor James Harley, el director de emergencias, me encontró saliendo de la habitación de Marcus. «Sarah, has estado pasando mucho tiempo con el paciente de herida de bala», dijo, su tono más curioso que acusatorio. «¿Hay algo que debas saber?» James era un buen director y un hombre decente, pero manejaba un barco apretado, y no le gustaban las sorpresas. Me di cuenta de que había estado evitando lo inevitable. «Es un viejo colega», dije. «Servimos juntos». Las cejas de James se levantaron. «¿Servir juntos? ¿Quieres decir...?» «Fui médica de la Marina. 8 años, 3 despliegues. Teniente comandante Mitchell, aunque eso se siente como una persona diferente ahora». La expresión en el rostro de James era una que había visto antes. Sorpresa, reevaluación, un destello de algo que podría haber sido respeto o podría haber sido la carga de nuevas expectativas. Esto era exactamente por lo que me había mantenido callada. «No tenía idea», dijo lentamente. «Eso es... ¡Wow! Eso es impresionante, Sarah». «Es solo otro capítulo», dije, tratando de minimizarlo. «Uno que generalmente no anuncio».
Pero por supuesto, la palabra se corrió. Los hospitales son fábricas de chismes, y para el final de mi próximo turno, parecía que todos lo sabían. Las reacciones variaron. Algunos colegas de repente me trataban con una deferencia que me hacía sentir incómoda. Otros me bombardeaban con preguntas que no quería responder. Algunos parecían casi heridos de que nunca lo hubiera mencionado antes, como si hubiera estado guardando un secreto vergonzoso en lugar de simplemente mantener la privacidad. Los residentes jóvenes fueron los peores, o quizás los más honestos. Me miraban con nuevos ojos, de repente viéndome como alguien que había estado en la mierda, como uno dijo sin tacto. Durante un caso de trauma 2 días después, escuché a uno de ellos susurrar a otro. Era médica militar. No es de extrañar que esté tan calmada bajo presión. Me molestó más de lo que quería admitir. Estaba calmada bajo presión porque había pasado años entrenándome para estar calmada bajo presión, en la escuela de medicina y la residencia, y en incontables turnos en esta misma sala de emergencias. Sí, mi experiencia militar había contribuido a eso, pero no era la suma total de quién era yo como médica. No era solo una exmédica militar navegando con gloria pasada. Era buena en mi trabajo porque trabajaba duro para ser buena en mi trabajo. Marcus notó mi irritación cuando lo visité esa noche. Lo estaban transfiriendo fuera de la UCI al día siguiente, progresando bien. «¿Les contaste?», observó. No voluntariamente, salió. Me desplomé en la silla de visitantes. Ahora todos están actuando raro. Es exactamente lo que quería evitar. Asintió con simpatía. Sí, lo entiendo. La gente no sabe cómo reaccionar. O te ponen en un pedestal o asumen que estás dañado. Ninguno ve a la persona real. Exactamente. Aprecié que él entendiera sin que tuviera que explicar más. «Por lo que vale», dijo Marcus. «Nunca entendí por qué lo mantenías en silencio. Deberías estar orgullosa de lo que hiciste, Doc. Remendamos a mucha gente buena. Salvamos muchas vidas». «Estoy orgullosa», dije. «Simplemente no necesito que me defina. Aquí, soy la doctora Mitchell. Soy buena en mi trabajo porque soy buena en mi trabajo, no por lo que hice antes. ¿Tiene sentido?» «Perfecto sentido». Se movió con cuidado, todavía protegiendo su hombro. «Pero quizás no tiene que ser todo, o nada. Quizás hay un punto medio donde puedes reconocer esa parte de tu pasado sin dejar que consuma tu presente. Consideré esto. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Terapia obligatoria, cortesía de la Marina. Resulta que hablar de tus sentimientos es realmente útil. ¿Quién lo hubiera pensado?» Su sonrisa era la misma que recordaba de años atrás, cuando bromeaba incluso con puntos frescos. La semana siguiente trajo un desarrollo inesperado. La historia de Marcus había llegado a las noticias locales. Veterano disparado mientras prevenía un robo. Y de alguna manera, un reportero había descubierto que su cirujano y médico de emergencias también eran veteranos. Antes de que me diera cuenta, estaba recibiendo llamadas del Departamento de Relaciones Públicas del hospital sobre una historia potencial destacando veteranos en el cuidado de la salud. Quería rechazar. Este era mi escenario de pesadilla, convertirme en algún tipo de pieza de noticias sentimentales. Pero James hizo un argumento convincente. Podría ser bueno para el hospital, bueno para el reclutamiento de veteranos en el cuidado de la salud, y tal vez bueno para que otros veteranos vieran transiciones exitosas. Reacia, acepté un pequeño artículo en el boletín del hospital y una entrevista con una revista de salud local. Establecí límites estrictos. Discutiría mi experiencia general y el valor del entrenamiento médico-militar, pero no compartiría historias de guerra ni les permitiría convertirme en algún tipo de narrativa heroica. La entrevista fue incómoda pero manejable. El reportero fue profesional, haciendo preguntas reflexivas sobre la transición de medicina militar a civil, los desafíos y beneficios inesperados. Me encontré, casi a pesar de mí misma, articulando cosas que nunca había puesto en palabras antes. El ejército me enseñó a tomar decisiones críticas con información incompleta, le dije al reportero. Me enseñó a mantenerme enfocada cuando todo a mi alrededor es caos. Pero más que eso, me enseñó sobre el trabajo en equipo en su forma más pura. En un hospital de combate, no hay espacio para el ego. Todos tienen un papel. La contribución de todos importa, y la misión es siempre más grande que cualquier individuo. Cuando el artículo salió un mes después, me sorprendió la respuesta. Varios estudiantes de medicina se contactaron, preguntando sobre la medicina militar como trayectoria profesional. Algunos veteranos en el hospital, personas junto a las que había trabajado durante años sin saber que compartíamos este pasado, se identificaron discretamente. Uno de los cirujanos de trauma, resultó, había sido médico del ejército en la tormenta del desierto.
Más sorprendentemente, la incomodidad con mis colegas inmediatos comenzó a aliviarse. Tal vez fue porque el artículo había enmarcado mi experiencia en términos profesionales en lugar de dramáticos, o tal vez la gente simplemente necesitaba tiempo para adaptarse. De cualquier manera, las conversaciones se normalizaron. Todavía era la doctora Mitchell, pero ahora con una historia de fondo más completa que la gente entendía, que no necesitaban hacer gran cosa al respecto. Marcus fue dado de alta después de 10 días, y ayudé a conectarlo con servicios para veteranos y terapia física. Intercambiamos números de teléfono con intención genuina de mantenernos en contacto, aunque ambos sabíamos cómo suelen ir estas cosas. Pero 3 semanas después, me envió un mensaje de texto. ¿Cerveza? Prometo no recibir un disparo esta vez. Nos encontramos en un bar tranquilo cerca del hospital. Era extraño verlo en ropa civil, luciendo casi completamente recuperado. Hablamos sobre todo y nada. Su búsqueda de empleo, mi última cita desastrosa, lo absurdo de la burocracia hospitalaria, lo aún más absurdo de la burocracia militar. Te ves diferente, observó. Más asentada que cuando desperté por primera vez y te vi cerniéndose sobre mí. Tal vez, admití. Creo que me había convencido de que mantener mi pasado militar completamente separado era la única forma de avanzar. Pero verte, tener que reconocerlo, tal vez esa integración forzada fue realmente saludable. La vida tiene una manera graciosa de hacerte lidiar con las cosas que estás evitando, dijo Marcus. Confía en mí. He intentado evitar muchas. ¿Cómo está el hombro? Bien. Excelente, en realidad. Ustedes hicieron un trabajo excelente. Le lo rotó cuidadosamente, demostrando un rango de movimiento mejorado. Probablemente siempre tendré algunas limitaciones, pero puedo vivir con eso. Lo añadiré a la colección de golpes relacionados con el servicio. Hablamos sobre nuestras respectivas guerras, no en detalle, no deteniéndonos, sino reconociéndolas de una manera que rara vez hacía con alguien. Recordamos las partes buenas también, el humor oscuro que te ayudaba a superar días imposibles, los lazos formados en extremidad, la satisfacción de salvar vidas contra todo pronóstico. ¿Lo extrañas? Preguntó Marcus. ¿La adrenalina, la intensidad, el sentido de misión? Lo pensé cuidadosamente. A veces, más que nada extraño la claridad. En una zona de combate, siempre sabes exactamente cuál es tu trabajo, cómo se ve el éxito. Aquí es más turbio. Puedes hacer todo bien y aún perder pacientes. Puedes trabajar hasta el agotamiento y aún sentir que no estás haciendo suficiente diferencia. Pero la haces, dijo firmemente. Salvaste mi vida. Probablemente salvaste docenas de vidas solo en el tiempo desde que has estado en St. Catharines. Eso no es turbio. Eso es bastante claro. Tal vez. Sonreí. Aunque técnicamente el cirujano vascular salvó tu vida, yo solo te mantuve vivo lo suficiente para llegar a él. Ahí está la Doc Mitchell que recuerdo, siempre desviando el crédito. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que algo había cambiado. Durante años había compartimentado mi vida en antes y después, militar y civil, teniente comandante Mitchell y doctora Mitchell, pero no eran personas separadas. Eran ambas yo, diferentes facetas de la misma persona, moldeada por diferentes experiencias. La Marina me había hecho una mejor médica. La disciplina, la capacidad de funcionar bajo presión, la humildad que te inculcan cuando estás operando en una tienda mientras caen morteros a tu alrededor, todo eso informaba cómo practicaba medicina ahora. Pero mi experiencia civil también me había moldeado. Había aprendido matices y paciencia. Había redescubierto las partes de la medicina que me habían atraído en primer lugar, las relaciones a largo plazo con los pacientes, el tiempo para realmente escuchar y no solo hacer triaje. De vuelta en el hospital, las cosas continuaron evolucionando. Me encontré mentorizando a un joven residente que había revelado que estaba considerando la medicina militar. No intenté convencerlo a favor o en contra. Solo compartí mi experiencia honesta y le dejé tomar su propia decisión. También comencé a asistir a una reunión mensual para trabajadores de la salud veteranos. Era discreto, solo café y conversación, pero llenaba una necesidad que no me había dado cuenta de que tenía. Un lugar donde podía ser ambas versiones de mí misma sin explicación o traducción. 6 meses después de que Marcus entrara en mi sala de emergencias, me topé con él de nuevo, esta vez en un evento benéfico para veteranos que el hospital estaba patrocinando. Había encontrado trabajo como consultor de seguridad y se veía saludable, incluso feliz. ¿Cómo está la doctora heroína? Bromeó. No empieces, advertí, pero estaba sonriendo. ¿Cómo está el exil héroe? Cansado de esa etiqueta también, ¿eh? Deberíamos empezar un grupo de apoyo. Ya lo hicimos, en cierto modo, señalé.
cada vez que nos reunimos y nos quejamos de las reacciones de la gente a nuestro servicio. Se rió. Buen punto. Pero en serio, te ves bien. Más cómoda en tu piel que cuando te vi de nuevo por primera vez. Tenía razón. Estaba más cómoda. No porque hubiera abrazado alguna gran revelación o cambiado dramáticamente mi enfoque de la vida, sino porque había dejado de luchar tan duro para mantener diferentes partes de mi identidad separadas. Era la doctora Sarah Mitchell, médica civil de emergencias. También era la teniente comandante Sarah Mitchell, ex médica de la Marina. Ambas eran verdad. Ambas importaban. Ninguna era la historia completa. Una enfermera de mi sala de emergencias me vio y saludó. Doctora. Mitchell. Qué bueno verla aquí apoyando la causa. Mientras saludaba de vuelta, Marcus levantó su cerveza en un brindis burlón. Mírate, siendo toda integrada y bien ajustada. No lo gafes, dije. Todavía estoy descubriendo esto sobre la marcha. ¿No lo estamos todos? Chocó su cerveza contra mi vaso. Por descubrirlo, repetí. La verdad era que probablemente siempre estaría descubriéndolo. El equilibrio entre reconocer mi pasado y no estar definida por él, entre honrar mi servicio y avanzar desde él, entre la persona que era y la persona en la que me estaba convirtiendo. Estos no eran problemas para resolver, sino tensiones para navegar. Pero de pie allí, en un evento que reunía diferentes partes de mi mundo, hablando con facilidad con alguien que entendía tanto mi pasado como mi presente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Completa. La sala de emergencias sería caótica mañana. Habría casos de trauma y lesiones de rutina, momentos de terror y aburrimiento, salvaciones y pérdidas. Navegaría todo con las habilidades y la experiencia que había acumulado de cada fase de mi vida. Y ya no pretendería que ninguna parte de ese viaje no importaba, porque todo importaba. Cada despliegue, cada paciente, cada lección aprendida en ambos uniformes que había usado. Todo me había hecho quien era. Una médica, una veterana, una colega, una amiga. Compleja y contradictoria, y todavía descubriéndolo. Y tal vez así era exactamente como debía ser.